Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Sí, efectivamente, hace un par de días recibí ya la carta dirigida, una vez que se pasó por la consulta al Gobierno de México y el Gobierno dio su beneplácito. La Organización Mundial de la Salud procedió a hacerme la invitación directa, misma que desde luego acepté con mucho gusto. Para mí es un honor, como he dicho, no solo a nivel personal, sino representa un reconocimiento del trabajo que está haciendo el gobierno mexicano para enfrentar esta pandemia y en general yo diría de las capacidades de preparación científica y técnica que tiene nuestro país para este tipo de acontecimientos. Reiteramos, no se trata de un cargo, usted nos lo dijo la última vez que conversamos, no se trata de un cargo en el cual vaya usted a recibir algún pago, es un cargo honorífico ante todo y desde luego voluntario. Es correcto, esta es una actividad completamente libre de honorarios, de pagos, es parte del compromiso ético, moral, profesional que tenemos quienes estamos en un tema de salud, dedicándonos a la salud, pues de brindar la asesoría correspondiente a este organismo internacional tan importante para toda la seguridad sanitaria del mundo, contribuir a que las decisiones, las reflexiones, los análisis tengan una base técnica y científica sólida. Doctor López-Gatell, ¿cuál es su opinión respecto a lo que subraya, advierte, señala la Organización Mundial de la Salud al dirigirse a los líderes de los países del mundo, incluido por supuesto México, y decir que en este momento no son convenientes los llamados a al desconfinamiento por paulatino que sea, y que midan sus discursos, midan sus palabras para no incurrir en contradicciones? Lo dijo de esta manera Mike Ryan, el director ejecutivo de la OMS. Se lo pongo y lo comentamos. There needs to be consistent messages from government at national and subnational level. Se necesitan mensajes consistentes de los gobiernos a nivel nacional y local. Lo que hemos visto alrededor del mundo es que los ciudadanos se confunden cuando reciben mensajes diferentes de diferentes partes del sistema. Necesitamos alinear nuestro mensaje y asegurarnos que todos estamos trabajando juntos para asegurarnos que nuestros ciudadanos están recibiendo la mejor información posible para proteger a su familia, a sus seres queridos y a su comunidad. El doctor López-Gatell y la Organización Panamericana de la Salud recomienda no correr tanta prisa, esperar un poco y tener cuidado extremo porque la pandemia sigue muy peligrosa. Me gustaría su comentario, por favor. Con mucho gusto, me parece que es un comentario desde luego bien fundamentado y atinado. Coincide con la perspectiva, desde luego, que tenemos en el Gobierno de México. Justamente el presidente de la República esta mañana se refirió de una manera clara a esto. Por un lado, todos desearíamos que no hubiera un rebrote. Nosotros pensamos que sería muy conveniente que no hubiera un rebrote, pero justo el presidente esta mañana volvió a decir que estamos preparados para que en cualquier momento que se presentara, pues tendríamos que dar marcha atrás. Y una cosa que es importante visualizar es este llamado repetido, no es la primera vez que lo hace la Organización Mundial y también la Organización Panamericana de la Salud, va particularmente dirigido a los distintos gobiernos que, en vez de hacer lo que ha hecho el gobierno mexicano, que es depositar en manos técnicas, en manos científicas, las decisiones de esta naturaleza, han tenido una preponderancia de la agenda política. En nuestro país, creo que esto ha sido para mí motivo de satisfacción, y lo he dicho varias veces, no es una satisfacción personal, sino es satisfacción como profesionista del campo de la epidemiología, que tengamos una decisión tan clara del mandatario de la República de que los distintos aspectos que implica el manejo de una pandemia, el de salud, el del bienestar, el de la protección económica, el trabajo, etcétera, sean manejados por las distintas personas que somos especializadas en un campo. Retomo prácticamente las palabras que él dice: nadie es todólogo. Yo creo que cada quien tiene un campo de acción, todos contribuimos finalmente para que se tome una decisión de Estado, y desde luego toca al presidente tomar la panorámica y con el consejo técnico de cada uno de los miembros del gabinete en su campo tomar las decisiones que nos lleven a buen puerto. Doctor López-Gatell, usted
concedió una entrevista a la agencia informativa EFE de España, en donde advierte que todavía el tema de la pandemia pues marca picos y que va a haber pandemia por lo menos hasta el mes de octubre. Y me llamó la atención cuando advierte usted que hacia finales de año podría haber otra oleada pandémica. ¿Podría ser más específico, por favor? Con mucho gusto, Pepe. Fíjese que efectivamente en México empezamos los trabajos de preparación respecto a esta pandemia de COVID-19 muy tempranamente, cuando apenas eran 44 casos en un mercado en China, y por remoto que parecía el fenómeno, para nosotros ya era una señal muy temprana de la posibilidad de una epidemia de esta naturaleza. A lo largo de los meses hemos venido advirtiendo, prácticamente desde febrero en nuestras primeras conferencias de prensa, usamos esta expresión muy clara de decir: preparémonos para una epidemia larga, porque la complejidad de esta epidemia sugería que íbamos a tener mucha incertidumbre sobre la duración de los contagios, pero además una propagación que es heterogénea en el territorio. Cuando unas ciudades ya están en franca etapa de descenso en la curva epidémica, en el número diario de casos, otras todavía tienen una importante carga o están incluso en ascenso. Algunas ciudades grandes, la segunda y la tercera, concretamente Guadalajara y Monterrey respectivamente, van a entrar en la fase epidémica ya desde las próximas pocas semanas, pero se van a prolongar hasta septiembre en el caso de Guadalajara y posiblemente octubre en el caso de Monterrey. Esto es lo que nos hace pensar que si tomáramos el conjunto de toda la epidemia en México, que ya hemos explicado varias veces que no es una sola curva epidémica, no hay un solo pico, efectivamente es como un campo montañoso, si usáramos la metáfora de que las curvas epidémicas parecen montañas, es una cordillera. Cuando una ciudad ya va bajando, la siguiente va subiendo. Entonces, si las tomáramos en conjunto, la epidemia se está extendiendo desde el 28 de febrero hasta por lo menos la tercera semana de octubre, y el punto intermedio estará precisamente en las próximas pocas semanas, que es la mitad de junio, el inicio de julio. No es un pico, esto algunas personas a veces se ponen nerviosas de visualizar, que no se trata de un solo día emblemático en el que haya el máximo de casos, sino que a lo largo de varias semanas se mantiene la carga fuerte de casos. ¿Y la segunda oleada pandémica, doctor? Porque también la mencionó en la entrevista de EFE. Es correcto, la reitero. Sabemos que en el hemisferio norte, todos los años y desde hace cientos de años, posiblemente milenios, pero por lo menos cientos de años está documentado que entre octubre y marzo de cada año, de cada ciclo anual, tenemos la estación de influenza. La influenza es una enfermedad viral, es otro virus completamente distinto al que causa COVID-19, pero sus manifestaciones clínicas son muy semejantes a COVID. Daña los pulmones, se presenta inicialmente como una enfermedad gripal, pero puede dar neumonía, tiene una elevadísima mortalidad. De hecho, es la octava causa de muerte general en México, con cerca de 28,000 muertes por año. Influenza, estoy hablando de la influenza. Entonces se parece mucho a COVID. El mecanismo de transmisión es el mismo de persona a persona a través de la vía respiratoria. Estos elementos hacen pensar que en la misma temporada que se presentará la influenza estaremos teniendo el ciclo de transmisión de segunda instancia de COVID. Esto lo hemos comentado con varias la segunda oleada, digamos. La segunda oleada podría presentarse de octubre a marzo, y justamente estamos haciendo los preparativos correspondientes para no desmantelar estas reconversiones hospitalarias. En una conversación reciente con el doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, precisamente reflexionábamos sobre la importancia de mantener estas capacidades de reconversión hospitalaria para atender a los pacientes con enfermedad pulmonar grave, pero desde luego tenemos que buscar la manera de ya empezar a continuar el tratamiento de las personas que tienen los otros padecimientos que se atienden en los institutos, los hospitales de referencia y los demás instancias de gobierno. La próxima semana, doctor López-Gatell, va a haber un pico, pues, y la epidemia, ya lo hemos comentado, va a durar en esos términos que usted, como experto en estos temas, nos explica. Lo que yo no me explico, y mucha gente menos, fue lo anunciado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunciando que a partir del lunes el semáforo en la Ciudad de México va a cambiar de rojo a naranja, lo cual quiere decir que poco a poco
habrá paulatina reintegración a las actividades económicas, toda vez que es una urgencia de la población. Habla de que vuelvan a abrir las estaciones del metro, bueno, que las iglesias, pues, para persinarnos, para que nos vaya bien, hasta fin de mes van a poder abrir, los hoteles al 30%, las tienditas de barrio que son necesitadas de negocio van a ir abriendo paulatinamente. Dio a conocer un calendario. Me llama la atención que usted pone énfasis en lo grave de la situación en esta semana inmediata, y por otro lado la jefa de gobierno dice no. Pues mientras la capacidad hospitalaria no esté rebasada y tenemos un 60 y tantos % todavía de ocupación y el resto está en libre, vamos a poder ir abriendo, vamos a poder abrir poco a poco. ¿No parece una contradicción? ¿No parece que no lo oyeron, doctor? Muchas gracias por la pregunta. Yo no tuve la oportunidad de escuchar el mensaje de esta mañana de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero tenemos conversaciones continuas, a veces 2, 3 veces al día, ya por mensajes o nos hablamos por teléfono, nos vemos frecuentemente en las reuniones de trabajo, y precisamente ayer en la noche, en la reunión de trabajo que se dio entre las 20 y las 22 horas, conversábamos sobre este tema. No es exclusivo de la Ciudad de México, sino que en todas las entidades de la República tenemos el reto de que llevamos ya demasiadas semanas con la población viviendo en una situación completamente inusual, que al restringir los trabajos, la movilidad en el espacio público, ha tenido consecuencias importantes en el bienestar social y la economía. Recordará usted que hemos dicho repetidamente que no solo en México, sino en todo el mundo, el enorme reto es tener un balance óptimo entre proteger la vida y la salud, que obviamente son la prioridad, pero no descuidar el bienestar social y la economía, porque si se descuidaran, en última instancia también podrían dañar la salud y la vida. La población está cansada, hay muchas personas que afortunadamente tienen el privilegio de tener salarios fijos, estar en una nómina o tienen ahorros, y quizá ven con mayor claridad el problema de salud. Pero muchísimas otras, concretamente la mitad del país, viven en una condición al día, tienen que conseguir sus ingresos vendiendo productos, ofreciendo servicios, por contrataciones incluso muy inestables. Entonces, esto es importante balancearlo. A lo que se refiere la jefa de gobierno, y lo digo sin temor a equivocarme porque el tema específico lo conversamos ayer por la noche, es que es importante para tener un desescalamiento o desconfinamiento ordenado, empezar a permear en la sociedad cuáles son estos planes. Nosotros mismos lo hicimos hace 10 días cuando hablamos de la nueva normalidad, y fue producto de un trabajo muy organizado conjuntamente con la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social. Entonces, nos gusta, siempre consideramos que es un elemento imprescindible, no solamente de vinculación hacia la sociedad, sino de respeto a la capacidad de decisión de la sociedad, irle dando a conocer con antelación cuáles son estos planes. La jefa de gobierno de ninguna manera está hablando de una apertura abrupta en donde todo mundo salga a la calle. Ella conoce muy bien los temas de evaluación de riesgo, es una experta en ingeniería ambiental y tiene una gran experiencia en el campo de riesgos, evaluación de riesgos, manejo de riesgos. Doctor, pero somos, perdón la interrupción, pero somos muy vulnerables en la capital de la República, bueno, en todo el país en general, pero sobre todo por la concentración demográfica hay más peligro de contagio. Y somos vulnerables porque somos dragones, somos obesos, somos hipertensos, algunos somos fumadores de tabaco o de cualquier otra hierba, y eso nos vuelve más frágiles, doctor. Correcto, es correcto. México tiene la desventura de tener ya por casi 4 décadas una enorme y grave epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y efectivamente de consumo de tabaco y también de consumo alto de alcohol, por cierto. Estas epidemias hemos destacado que no son producto solamente de las decisiones de consumo de cada persona, sino que han sido inducidas por la sobreexpansión de un mercado de productos industrializados que son muy bajos en calidad nutricional, pero de altísimo poder calórico, es decir, que tienen mucha azúcar, y estos son los refrescos embotellados, son la comida chatarra, que son una parte muy sustancial del consumo de calorías de las y los mexicanos. Y este modelo de producción y consumo es
desde luego algo que tenemos que atender también para revertir esas condiciones de riesgo que hay en la población mexicana. Pues doctor, le agradecemos mucho que nos haya tenido la paciencia para responder las inquietudes que nos han llegado a través de redes sociales, otras que hemos planteado en nuestras discusiones editoriales, para comentarlas con usted, que es el experto, el que tiene en este momento, pues como decimos en mi cuadra, todos los pelos de la burra en la mano. Lo que pasa es que estamos secuestrados, muertos de miedo, usted mismo lo dice, cansados, hastiados del confinamiento y queremos noticias prontas, expeditas. Por cierto, y por último, doctor, ¿qué hay de los semáforos? ¿Qué va a pasar? Prometieron que van a dar a conocer cómo es el estado del semáforo epidemiológico, pero también estamos viendo que hay gobiernos de estados que toman por la libre, no la de cuota federal, y por ejemplo Tamaulipas nos dice ayer, no, nosotros vamos a moverle de rojo a naranja, pero todo va a seguir igual de estricto y de rudo. No se diga el estado de Jalisco, estamos hablando de Querétaro, que va a hacer sus propios movimientos. El gobierno del Estado de México acaba de decir que que en el Estado de México va a seguir el semáforo rojo, diga lo que diga la Federación. Eso genera confusión, doctor. Qué bueno que lo menciona. Fíjese que la relación que tiene el gobierno federal y concretamente la Secretaría de Salud, pero acompañados de la Secretaria de Gobernación, del Secretario de Turismo, de la Secretaria de Economía, de la Secretaria del Trabajo, trabajamos muy cordialmente al interior del gobierno federal. Pero juntos y en ese ambiente de cordialidad estamos muy vinculados con los gobernadores y la jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora. Precisamente ahorita en la conferencia de prensa vespertina, dentro de 40 minutos, voy a presentar efectivamente el semáforo, que es producto de un ejercicio de reflexión colegiada, originalmente parte del trabajo técnico que hacemos en el gobierno federal, pero que los martes compartimos en una discusión abierta con las y los gobernadores de toda la República. La mayoría, la enorme mayoría, tiene una actitud no solo positiva, sino propositiva. Destaco conversaciones recientes que tuvimos con el gobernador Carlos Mendoza Davis, que además es presidente de CONAGO, con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, con el gobernador Mauricio Vila de Yucatán, con Alfredo del Mazo, con quien tenemos también conversaciones muy frecuentes. Hoy ya no tuve el privilegio de hablar con el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, pero también tenemos un diálogo muy fluido. La gran mayoría tienen una actitud positiva. Producto de esos diálogos, bueno, y desde luego la jefa de gobierno, y producto de esos diálogos es que el semáforo, que originalmente se presenta los martes, y sé que se filtró por ahí en los medios un semáforo, no corresponde ya con lo que presentaré ahora a las 7 horas, a las 19 horas en la conferencia de prensa, porque precisamente recibimos la retroalimentación, comentarios muy positivos, muy constructivos de las y los gobernadores, que nos llevan a identificar cómo el semáforo puede acoplarse a las necesidades de protección sanitaria, como un mecanismo de alertamiento del riesgo sanitario, pero también como un instrumento que guíe la acción local, entendiendo las realidades locales. Con el Estado de Hidalgo también tuve una conversación esta mañana y veíamos cómo, aún dentro de un mismo color de semáforo, existen distintas modalidades de adaptarlo a las realidades económicas y sociales de cada entidad federativa. Entonces, no debe verse, de nuestro lado no se ve, que la gran mayoría de los parte de los gobernadores tampoco se percibe como un asunto de controversia, sino al contrario, como un ejercicio de complementación de decisiones, de capacidades y de visiones que nos lleva a que todos juntos cuidemos la salud y el bienestar de la población. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.